Entonces, hoy queremos seguir hablando acerca de este tema tan importante de un hombre, una mujer unidos por la fe y la esperanza. Y el tema para hoy es un país para la familia. A propósito de esta fecha tan importante de votaciones por el plebiscito. Y esto es otra etapa del camino. Qué bueno que hoy es el famoso plebiscito, porque estamos ya un poco cansados con el tema, ¿cierto? Yo no sé ustedes, pero como que tanta cosa, tanta información, los del sí, los del no, nos tienen saturados las redes sociales, el WhatsApp, nos llega de todo por el plebiscito. Gracias a Dios que soy. Gracias a Dios que soy. Pero muy curioso que los dos grupos que se han encontrado en este plebiscito han usado esta misma pregunta para sus argumentos. Han usado esta misma pregunta: ¿qué país le dejaremos a las nuevas generaciones? ¿Qué país le vamos a dejar a las nuevas generaciones? Los dos grupos han usado esta misma pregunta, con argumentos distintos y todo, pero la pregunta es esta, para que nosotros reflexionemos hoy en este tema de la familia. ¿Qué país quisieras para tus hijos, para tus nietos? ¿Qué país? En estas elecciones seguramente va a haber gente inconforme, va a haber desilusión, con toda seguridad. Va a haber gente que va a quedar desilusionada, sea porque sean los de un lado, sea los del otro. Va a haber sinsabor. Y es que las discusiones ya nos han dejado un cierto desconsuelo. Pero miren, quiero que pensemos un poco en esta parte. Detrás de todas las discusiones, hay personas, hay gente, hay líderes, gentes del poder, gente que ejercen la influencia, sea el gobierno, sea la guerrilla, sean los líderes de organizaciones, sean los líderes cristianos. Detrás de las discusiones ha habido personas. Y entonces tenemos que decir que la respuesta a la pregunta sobre el país que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos, la respuesta a esa pregunta está atravesada en nuestra mirada por personas. ¿A cuáles personas les vamos a dejar nuestro país? Sería la pregunta. Y tendremos gente descontenta al contestar esa pregunta, con un poco de desilusión frente a lo que las personas hacen. Y hoy nuestro texto es un salmo que tiene un sabor a desilusión, pero que tiene un sabor a alabanza. Entonces quiero pedirles que abran conmigo su Biblia en el Salmo 146. Salmo 146 lo vamos a tener también acá en las pantallas. Para quienes no tienen a mano su Biblia, pueden mirar en las pantallas. Dice Salmo 146. Un salmo con sabor a desilusión, pero con sabor a alabanza y a esperanza. Aleluya, alabado sea el Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Mientras haya aliento en mí, cantaré salmos a mi Dios. No pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo, y ese mismo día se desbaratan sus planes. Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar y todo cuanto hay en ellos, y que siempre mantiene la verdad. El Señor hace justicia a los oprimidos,
da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos. El Señor da vista a los ciegos, el Señor sostiene a los agobiados, el Señor ama a los justos. El Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los impíos. Oh Sión, que el Señor reine para siempre, que tu Dios reine por todas las generaciones. Señor, esta es la palabra, esta es tu palabra que nos habla hoy. Gracias por el salmista David. Gracias porque aún en medio de su desilusión encuentra esperanza y encuentra gozo. Nosotros venimos delante de ti esta mañana porque anhelamos, porque tenemos hambre de la palabra y tenemos hambre de ti, porque somos tan propensos a la desilusión, porque tantas cosas nos desilusionan, pero en ti encontramos esperanza, pero en ti encontramos alabanza, pero en ti encontramos el rescate de nuestra alma, Señor. Y así estamos delante de ti esta mañana, anhelando que tu palabra, Señor, transforme nuestros corazones y haga la obra completa en nuestra vida, Señor. Gracias por la palabra que es viva, que es eficaz, que es poderosa esta mañana para nosotros. Amén. Bueno, tengo unas diapositivas que nos ayudan un poquito. Y estas son las dos palabras en este salmo, las que yo encontré: desilusión y alabanza. Bueno, para resumir un poco, pues, como la idea del salmo: desilusión y alabanza. Y con esta frase, nosotros hemos crecido mucho con la idea de la guerra espiritual y todo eso, y que ganamos la victoria en la guerra espiritual. Pero miren esta frase: que en la alabanza no se gana la victoria, pero que en ella se participa de la victoria. Y eso va a ser muy importante para acercarnos a este salmo hoy. En la alabanza no es que se gane la victoria, pero sí participamos de la victoria que el Señor ganó, obtuvo por nosotros. Quiero que estemos ahí muy cerca del texto del salmo. Estemos ahí muy cerca. Y este es un salmo que empieza con alabanza. Este salmo y los salmos restantes, es decir, del salmo 146 al 150, tienen esta particularidad: empiezan con alabanza y terminan con alabanza. Alaba alma mía al Señor, y terminan. Salmo 146 al 150 tienen esta particularidad: son salmos de alabanza al Señor. Entonces, la primera cosa que quiero que veamos, si me da la diapositiva, es que este texto, este salmo empieza con alabanza y termina con alabanza. Mírenlo ahí, versículos 1 y 2. Aleluya, alabado sea el Señor. Alaba alma mía al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Mientras haya aliento en mí, cantaré salmos a mi Dios. Miren que la alabanza tiene estos elementos que encuentro que son muy notables aquí. El salmista considera que la alabanza para él es una prioridad. Es decir, que la alabanza no será una cosa por allá de vez en cuando va al culto el domingo. Que la alabanza ocupará el centro de su vida. Noten palabras tan importantes como esta: toda mi vida. Y mientras haya aliento en mí. Esto es un llamado muy fuerte para nosotros, que consideramos que la alabanza es de vez en cuando, que adoramos al Señor y que le alabamos por ahí en algunas reuniones, en algunos encuentros. Lo que dice el salmista es que la alabanza será una prioridad, y que mientras respira, alaba, y que la alabanza se hace en entrega total. Y el versículo 10, porque decimos que el salmo empieza con alabanza y termina con alabanza, versículo 10
En el versículo 10 la alabanza, el llamado a la alabanza es un llamado para que todos alaben. Entonces, empieza el salmista diciendo que desde lo personal hay un llamado para alabar, para adorar. Pero termina el salmo diciendo que la alabanza es comunitaria, que la alabanza es la posibilidad que todos tenemos de acercarnos a Dios, que no es exclusiva para unos pocos o para un deleite personal. Prioridad que se hace en entrega total y que es tanto personal como colectiva. Y esta frase que tengo acá, no sé si la alcanzan a leer: alabamos lo que disfrutamos, porque el deleite está incompleto hasta que se expresa en alabanza. Con la alabanza ocurre esto que es muy particular. Nosotros alabamos fácilmente lo que amamos. Fácilmente alabamos, elogiamos, reconocemos cualquier cosa que amamos. Bueno, en esto son muy buenas las mamás. Y recuerdo sobre todo a mi mamá, porque mi mamá, cuando habla de sus hijos, habla unas maravillas. Las mamás son muy buenas para hablar muy bien de sus hijos, y casi siempre para hablar un poquito de sus defectos, de dejar ahí. Los defectos los dejamos un poquito, los minimizamos. Pero creo que las mamás son un buen ejemplo de alabanza a eso que aman, que reconocen, que valoran, que aprecian. La alabanza al Señor es un llamado a que nosotros le demos el lugar que le corresponde a Él en nuestra vida, que si lo consideramos importante, que si lo consideramos el centro de nuestra vida, que si Él es todo para nosotros, entonces la alabanza no será una cosa extraordinaria, escasa, no será una cosa que ocurre por allá de vez en cuando, sino que será una actividad constante, cotidiana. Será de nuestro ámbito común, la alabanza al Señor, cuando aprendemos a reconocer su señorío, su poder, lo que hace en nuestra vida. La alabanza no es algo que se expresa simplemente, sino que completa el disfrute. Mire, la alabanza no es un mero acto de comunicación que yo le doy a Dios un reconocimiento por lo que Él es y por lo que Él hace. Cuando el Señor nos invita a la alabanza, es que el gozo que Él tiene para nosotros está completo cuando le alabamos. Ya se ha dicho muchas veces que Dios no necesita nuestra alabanza. Dios tiene adoración y alabanza permanente. Dios tiene todo el interés, pero cuando nosotros le alabamos, Él quiere que participemos del gozo. Es decir, cuando usted y yo alabamos al Señor, cuando adoramos al Señor, cuando le reconocemos, el que sale beneficiado no es Dios, sino usted y yo. Aunque uno dice, ay, le estoy dando a Dios alabanza, le estoy dando adoración, los que salen beneficiados cuando adoramos somos nosotros mismos. Y por eso decimos que la alabanza no se gana la victoria, sino que en ella se participa en la victoria que ya Cristo obtuvo, que ya Cristo ganó por nosotros. Y la imagen es esta. ¿Han visto cómo reciben a los deportistas después de cuando llegan del exterior con sus triunfos? Bueno, lo más reciente fue Nairo Quintana. ¿Vieron a Nairo Quintana? Nairo Quintana, nuestro campeón de la Vuelta a España. Bueno, acaban de pasar los Olímpicos también y reciben con mucha fiesta a los deportistas. Pero noten esto:
Cuando llegó Nairo Quintana en estos días, en toda su tierra, en Boyacá, hicieron gran fiesta y miles de personas salieron a recibirlos, y carros y ambulancias, y esta es la idea. ¿Alguno de los que estaba ahí celebrando dio algún pedalazo con él? ¿Alguno sudó siquiera una gotica en esa carrera tan difícil, que son cientos de kilómetros? Ninguno. Pero estaban celebrando la victoria. Se unieron a esa victoria. Eso pasa con la adoración al Señor. Y eso pasa con la alabanza. No es por lo que usted y yo ganamos. Cuando alabamos al Señor con todo lo que somos, nos unimos a la victoria que Cristo obtuvo por nosotros. Y por eso le alabamos, y por eso nos gozamos. El deleite está incompleto hasta que se expresa en alabanza. El gozo está incompleto hasta que se expresa en alabanza y en adoración. La otra imagen de este salmo es la desilusión. La desilusión. Y aquí está. ¿Cuál es la desilusión que tenía este salmista? Miren en los versículos 3 y 4. Versículos 3 y 4. Léalos conmigo, por favor. Dice el salmista: no pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo, y ese mismo día se desbaratan sus planes. Esto de la confianza puesta en gente poderosa está hablando de príncipes, pero está hablando en general de gente poderosa, de gente que tiene autoridad, de gente que está en posiciones de poder. Y miren que toda confianza se concreta en personas. Pensemos esto. Cuando usted confía en la medicina, por ejemplo, que la medicina que va a tener esa cirugía, finalmente, ¿en quién está confiando? No es en una persona, no es en el cirujano que va a hacer una operación. Cuando usted confía en la tecnología, ¿en qué está confiando finalmente? No es en unos tesos que han desarrollado unos implementos, no es en personas. Cuando usted está en su casa, cómodo, y mira el techo, ¿en quién está confiando si no es en quien construyó ese edificio? En un ingeniero que sabía, en unos constructores que sabían. Y toda confianza se concreta en personas. Personas. Inclusive cuando confiamos en la platica que tenemos en el banco. ¿En qué estamos confiando? Sino en el sistema económico del país, que está administrado por personas, por el ministro de Hacienda, por el sistema económico, por la bolsa, por los que... Toda confianza se concreta en personas. Y por eso el salmista está diciendo aquí que hay una desilusión en poner la confianza en las personas. Y lo que dice es muy sencillo, que estas personas, mire lo que dice el texto, son simples mortales, no pueden salvar, exhalan el espíritu y vuelven al polvo, y ese mismo día se desbaratan sus planes. Aquí hay un contraste entre confiar en Dios y confiar en los hombres, confiar en los poderosos, mire, aquí en Colombia, por lo menos en los contextos donde yo he vivido, se ha movido mucho el tema de la palanca, de la rosca, ¿cierto? Veo, vos que tenés amigos por allá en esa fábrica, ¿por qué no me ayudas a poner un primo que tengo ahí buscando trabajo?
Ve, vos que tenés información privilegiada, ¿por qué no me ayudas con esto o con aquello? La confianza también se expresa así, puesta en personas, puesta en alguien, que alguien nos va a ayudar, que alguien nos va a salvar, que alguien nos va a rescatar. La desilusión de la confianza puesta en gente y puesta en los gobernantes. Dame la siguiente imagen. Y aquí vamos a ver este contraste que nos presenta este texto. Lo que nos dice el Salmo es que la gente poderosa son simples mortales, porque son creados. Dice, versículos 3 al 4, son mortales, no pueden salvar. Porque cuando ellos se mueren, con ellos mueren sus planes. Y en contraste, bienaventurados, dice la Reina Valera, pero la Nueva Versión Internacional dice, dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob y cuya esperanza está en el Señor. En contraste con la gente poderosa en la que nosotros buscamos nuestra confianza y nuestra seguridad, en contraste, este salmo nos invita a que pongamos la confianza en el Señor. Y miren las características que da. Esta es la hoja de vida de quien nos invita, de aquel a quien nos invitan a confiar, el salmista. Es de Dios, es creador, mantiene la verdad, hace justicia, da de comer, da libertad, sostiene, ama, protege, da vista. Y por si todo eso fuera poco, frustra los planes de los enemigos. Dígame usted, ¿en quién de esos dos candidatos, de esas dos posibilidades, en quién deberíamos confiar? En esos días con el tema de las elecciones, uno siente que el voto parece mesiánico, parece que este voto, toda nuestra confianza estuviera puesta en este sí o en este no. Parece que el mundo se cambiara después de que yo vaya y vote, porque hemos puesto nuestra confianza en los príncipes, en los gobernantes. Pero mire, por más grandes que sean, por más importantes que sean, les ocurre esto mismo. Son gente poderosa, son simples mortales que no pueden, porque son creados por Dios, no pueden salvar, y con ellos mueren sus planes, sus ideas. Deberíamos ir a votar hoy. Esperamos que sí, que todos podamos ir a ejercer nuestro derecho y la oportunidad que tenemos de ir a votar. Pero la invitación que nos hace el texto y el salmista y la palabra hoy es: pongan su confianza en el Señor. Dichosos, bienaventurados, felices aquellos que confían en el Señor por esto que Él hace. Esta descripción que se hace del Señor es una descripción maravillosa, y nos recuerda, esta descripción, si ustedes la ven, nos recuerda que estas características del Señor soberano se concretan en Jesús. ¿Recuerdan? Hace justicia, da de comer, da libertad. Recordamos a Jesús en el Evangelio de Lucas, en los Evangelios en general, pero con mucha fuerza en el Evangelio de Lucas. Jesús relacionándose con los oprimidos, relacionándose con los enfermos, con los marginados, con las viudas, con los huérfanos, con los leprosos, con las personas más oprimidas de su época, porque estas características de este Dios soberano se concretan en Jesús que trae libertad, que sostiene, que ama, que protege. Y Jesús frustra los planes de los impíos. ¿Y cuál fue el mayor plan? ¿Cuál fue el mayor plan? Destruir a Jesús.
y cómo Jesús frustró los planes del enemigo cuando al tercer día resucitó. Esta es la más sublime expresión de cómo Dios frustra los planes de los impíos. Ahora, uno sí tiene que decir entonces en quién va a confiar. Tiene que decidir en quién va a confiar. Sí, participamos, sí, estamos felices de tener un país donde tenemos la posibilidad de decidir, de elegir. Hay tantos países donde hay dictaduras y donde no hay posibilidades democráticas, donde simplemente esos son los gobernantes que usted tiene, esas son las decisiones que ellos toman, ajústese a eso, viva en eso, y tenemos la posibilidad de participar, y lo hacemos con gozo y con gratitud al Señor, pero nuestra confianza está puesta en el Señor. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. La alabanza. Ahora, al pensar en la descripción, al pensar en el fracaso de confiar en los hombres y de el llamado a confiar en Dios, surge esta pregunta: ¿por qué entonces nos cuesta tanto confiar en Dios y nos resulta fácil confiar en las personas? ¿Por qué nos cuesta tanto confiar en Dios? Pero si nos es fácil confiar en las personas, confiamos en los saberes de la ciencia, en la palanca, en la ayuda, confiamos en el vecino, en el amigo, confiamos en los gobernantes, confiamos en el presidente, o confiamos. ¿Por qué nos cuesta tanto confiar en Dios? Esa es la pregunta. La respuesta que ofrece este salmo es que la alabanza es la que responde. La alabanza, aprender, crecer en la alabanza, es lo que nos va a dar la seguridad de la confianza en Dios. Porque cuando alabamos, nos unimos a lo que Dios ya ha hecho. Porque cuando alabamos, nos unimos a la victoria, celebramos la victoria que Él ya ha tenido por nosotros. Ahora, insistamos en que la alabanza parece una cosa rara por allá y lejana, como que la alabanza parece una cosa súper escasa para nosotros. La alabanza, dame la siguiente diapositiva, por favor. La alabanza y la confianza en el Señor. Miren, arranca así con alabanza y el salmo termina con alabanza. Vamos a mirar estos punticos que tenemos acá. La alabanza no debe ser un anexo en nuestro caminar con Cristo. La alabanza no debe ser una cosa escasa, de vez en cuando, por ahí, sino que debería ser una prioridad, así como el salmista la pone. La confianza debe estar puesta en Dios y no en gente poderosa, por más poderosos que sean, No deberíamos tener la confianza puesta en personas. Tercero, cuando Dios hace todas las cosas para alabanza de su gloria, está preservando y ofreciéndonos la única cosa en todo el mundo que puede satisfacer nuestros anhelos. La alabanza entonces no es un mero acto de comunicación, que yo tengo algo que doy, sino que con la alabanza se concreta el gozo, la plenitud que Cristo tiene para nosotros. Y no hay otra cosa, y no hay otra forma. Ahora, si la alabanza es tan importante, ¿por qué no alabamos más? ¿Por qué no hacemos de la alabanza algo cotidiano en nuestra vida? ¿Por qué no nos levantamos alabando al Señor, diciendo: Dios, hoy por lo que has hecho ya, hoy por la obra que has hecho, hoy porque puedo vivir, porque por lo que me has dado, por lo que has ganado, porque has vencido, hoy la alabanza es para ti? Yo quiero pedirles que al final, enseguida voy a dar unos minuticos para que demos alabanza al Señor
por lo que ha hecho en nuestro país. Y demos alabanza al Señor por este día de plebiscito, por este día tan importante que, si bien es cierto, se ha creado un ambiente incómodo, inclusive entre muchos cristianos, es una oportunidad para que alabemos al Señor por lo que ya ha hecho. Y recuerden, nos unimos a su victoria. Nos unimos a su victoria. Nuestro país está en las manos del Señor. Nuestra confianza está en Él. Nuestra seguridad está en Él. Un país donde se alaba y se confía en Dios es un país para la familia. ¿Qué otro país podemos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos y a las próximas generaciones sino un país donde desborda la alabanza? Sino un país donde confiamos completamente en Él, nos rendimos a Él, nos entregamos a Él. Un país donde celebramos su obra en medio nuestro. Esta es la adoración y esta es la alabanza. Frente a la desilusión, aquí está la alabanza que trae esperanza. Y con esto nos preparamos para tal vez encontrarnos con gente desilusionada, para acompañarlos y decirles: alabemos al Señor, adoramos al Señor, y así celebramos su victoria, así celebramos lo que Él ha hecho por nosotros, en nosotros, con nosotros. Vamos a tomar unos minutos para orar por nuestro país. Dios, gracias. Te rogamos que nos hagas personas que alaban, que nos lleves a comprender y a practicar y a vivir en la alabanza a ti cotidiana, en la alabanza cotidiana, en la rendición cotidiana a ti, Señor. Dios, te pedimos que hagas el milagro en nuestros corazones de atraernos hacia ti, de estar rendidos a ti en alabanza y en adoración siempre, y que nos unimos a la victoria de Cristo en nuestras vidas, que nos unimos a la victoria de Cristo y lo que ha hecho en esta nación, lo que ha hecho en Colombia. Dios, creemos que nosotros estamos en tus manos. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a confiar en ti. Señor, quita nuestra confianza en los hombres, quita nuestras falsas creencias, Cristo, quita nuestra fe puesta en personas, creyendo que son los salvadores nuestros, y ayúdanos a verte a ti, a amarte a ti, a confiar plenamente en ti, y a rendirnos en alabanza y en adoración, como una expresión cotidiana, como una expresión diaria de rendición y de entrega a la obra que Cristo ha hecho en nosotros, a la obra suficiente que Cristo ha hecho en nosotros y por nosotros, Señor. Dios, te damos gracias por este país y por el momento tan importante que está viviendo hoy. Rogamos, Señor, que cada hermano y cada hermana le des la sabiduría, le des la gracia, Señor, que pueda participar con gozo, que pueda amar y apreciar al hermano que tal vez difiere en algunas cosas. Señor, que tú des la sabiduría y que permita la comunión en la iglesia para que podamos adorarte con libertad y con gozo y vivir la vida que tú nos has llamado a vivir y a expresarla y a testificarla, Señor. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.